bueno, viene hablando, diciendo cosas que me parece que hay que empezar a prestar atención, porque se entroncan un poco con las cuestiones que nosotros desde las provincias venimos reclamando hace tiempo, que es, bueno, dejar de mirar un poco el país desde el centro y empezar a ver también las cuestiones que podemos aportar desde los sectores periféricos para dejar de ser sectores periféricos, ¿no? Mirar el país más integralmente en su extensísimo territorio. Alejandro, muchas gracias por estos minutos, por la deferencia de atendernos. Eduardo es mi nombre, Belén me acompaña, esto es la radio del Diario El Litoral. Buen día. Hola, buen día, gracias por llamarme, al contrario. Alejandro, a mí me llama la atención, un poco te vengo escuchando, me llama la atención que en los últimos días, como ahora se acelera un poco la campaña, vos venís planteando cuestiones que hace rato se escuchan en las provincias, pero viste cómo es las cosas que se piensan y que se dicen en las provincias muchas veces se ensordinan en relación con Buenos Aires, ¿no? Que es un poco esto de la descentralización, pensar el país en términos de desarrollo también de los territorios para que no exportemos las provincias gente a los conurbanos pobres, digamos, ¿no? Y no sigamos haciendo cordones pobres de gente que ya se va de las provincias porque no tiene condiciones. ¿Es posible entenderse, Alejandro, con otros legisladores, con otros referentes provinciales para hacer un poco más sólido este mensaje, que me parece que es una demanda que es necesario atender de una vez por todas en la Argentina? Bueno, como ustedes decían, mi historia no es la historia de un legislador ni la de un político profesional, por tanto no puedo asegurar que sea posible entenderse con otros legisladores. Sí diría dos cosas. Primera, no es, por supuesto, un indicador suficientemente firme de lo que puede ocurrir. Yo no usaba redes sociales y las abrí porque, me dijeron, y es evidente, que si en redes sociales es muy difícil hacer campaña política. Si en redes sociales y sin dinero, que son las dos condiciones. Dinero no salí a buscar, y mucho menos por los mecanismos que conocemos que son posibles. Redes sociales sí podía salir a buscar y lo hice. Y es notable cómo en las redes, gente que por supuesto no conozco, se alegra por la idea. Quiero decir, es una idea que provoca satisfacción, porque yo creo que, vamos a recapitular un poco. El problema de la concentración de recursos, poder y personas en la zona en Buenos Aires y su zona metropolitana es un problema tan antiguo como la nación. Yo en estos días doy cuenta de esa historia con algunos hitos muy conocidos. Alberdi, en 1852, en las bases, dijo, aunque se atribuyó muchas veces esto a Sarmiento, es de Alberdi, está en las bases: gobernar es poblar. Bueno, si gobernar es poblar, nuestros gobiernos en los últimos 173 años fracasaron. Claro, porque concentraron, digamos, ¿no? Gobernar fue concentrar. Claro, el país está despoblado, no está despoblado, pero quiero decir, las asimetrías de poblamiento son manifiestas. En 1912, Juan Álvarez, un historiador poco conocido pero muy relevante, escribió un libro cuyo título era El problema de Buenos Aires en la República Argentina, señalando cómo el poder de la ciudad-puerto, con la concentración de riqueza, de capacidad de decisión, de empresas, etcétera, ese poder impedía el desarrollo armónico del resto del país. Ezequiel Martínez Estrada, 1940, La cabeza de Goliat, ya lo había dicho en la radiografía de La Pampa, pero aquí lo dice mucho más enfáticamente.
el título ya es el argumento, la cabeza de Goliat, un cuerpo débil con una cabeza inmensa que no puede sostener, que ese cuerpo no puede sostener. Y el problema llega hasta el Alfonsín, que propone trasladar la capital a Viedma siguiendo un poco el modelo brasileño de Brasilia. Yo creo que esa propuesta no era afortunada y creo que por suerte no se cumplió, pero también era una propuesta que tenía que ver con la época. En los 80, con los déficits y las dificultades de comunicaciones, con la inexistencia de las comunicaciones digitales, con los costos de los transportes, etcétera, la forma de movilizar era trasladar el conjunto de la capital. No se podía desarmar la capital. Yo creo que lo que tenemos que hacer es descentralizar el Estado Nacional. No la capital, porque la ciudad de Buenos Aires como capital de la República es un hecho histórico importante y no tiene sentido entrar en una discusión constitucional a ver si cambiamos la capital de lugar o no, con los efectos de discusión política que eso tiene. Pero sí lo que podemos hacer es descentralizar el Estado. Descentralizar el Estado quiere decir, el Estado tiene decenas y decenas y decenas de agencias, organismos, subsecretarías, secretarías y ministerios, direcciones nacionales, organismos descentralizados, etc. Entonces uno dice, los ejemplos son obvios. ¿Por qué la Secretaría de Pesca está en la Ciudad de Buenos Aires si la pesca está en el litoral atlántico? Claro. ¿Por qué la Secretaría de Agricultura está en la Ciudad de Buenos Aires si los productores que más riqueza generan están en el corazón de la zona núcleo? O no están en el corazón de la zona núcleo, producen allá pero viven acá porque el poder político está acá. ¿Por qué tenemos el Ministerio de Salud en la Ciudad de Buenos Aires si todo el norte grande es el que tiene los peores índices epidemiológicos y sanitarios y necesita proximidad del pensamiento y la acción burocrática del sistema de salud para ocuparse de esos problemas? ¿Por qué tenemos el Ministerio de Defensa en la Ciudad de Buenos Aires? Porque en alguna época lo teníamos para que diera golpes de Estado. Pero ¿por qué no trasladamos? Cuando tenemos acá mismo, por ejemplo, la triple frontera o la frontera más caliente. ¿Por qué no trasladamos la sede de Gendarmería, la triple frontera, la sede de la Marina a Bahía Blanca o a un puerto patagónico, la sede de la Fuerza Aérea a Córdoba, o al norte? ¿Por qué? No, pero además no es solo trasladar oficinas públicas, es asociado con el traslado, con la descentralización del Estado, poner en marcha acciones de promoción e incentivo para que las empresas vinculadas con esos sectores se radiquen allí donde van las oficinas públicas. Entonces, si el Ministerio de Salud va a Tucumán, las empresas farmacéuticas tienen que ir a Tucumán, los prestadores de salud tienen que ir a Tucumán, y creamos en Tucumán un clúster sanitario donde está la burocracia estatal, donde están las empresas que desarrollan medicamentos, donde están los institutos universitarios de investigación. Y en torno de eso se crean escuelas para los hijos de todos estos funcionarios y trabajadores, y se van a desarrollar servicios deportivos y servicios culturales y etcétera, y le damos a cada uno de estos sitios del interior una fuerza importante, pero además creamos una red de comunicación que no sea radial sobre la capital. Claro. Porque si el ministro de Salud está en Tucumán y el secretario de Finanzas está en Mendoza, va a haber que tener una buena comunicación, no solo virtual, sino eventualmente aérea o trenes rápidos entre algunas ciudades importantes con población. Pero Alejandro, lo que está diciendo, fíjate que mirando el mapa nomás, ¿no? Tal vez las ciudades más importantes desde el punto de vista turístico están sobre la cordillera de los Andes, ¿no? Las históricas, desde Salta, Jujuy, ponele, hasta el Calafate. O Bariloche. Exactamente. Y no hay vuelos que vayan por encima de la cordillera, digamos, ¿no? Hay que ir a Buenos Aires. Digo, bueno, todo esto, pero además hacer eso
no solo va a desconcentrar la población, no solo va a crear empleo de todas las calificaciones, va a haber empleo de baja calificación en la creación de infraestructuras primero y en el mantenimiento y los servicios generales después. Va a haber empleo calificado en lo específico vinculado con esas áreas de atención, pero también en los servicios que se le prestan, etcétera. No solo va a movilizar población, va a movilizar talento, va a distribuir conocimiento, va a dar también una mirada federal a la burocracia y a las empresas. Van a dejar de mirar el país de Buenos Aires y van a empezar a mirarlo desde los interiores, no desde el interior, desde los interiores. Ahora, pensemos otra política de descentralización. Las políticas de promoción industrial en Argentina han sido sectoriales. Promovemos la fabricación de electrodomésticos y lo hacemos en Tierra del Fuego. Es sectorial localizado. Al hacerlo sectorial, lo que permitimos es la colusión de actores empresariales que pasan a controlar mercados y por tanto a explotar consumidores, es decir, obtener rentas extraordinarias porque controlan el mercado. Lo que tenemos que hacer es subsidiar ciudades, no empresas. ¿Cómo subsidiamos ciudades? Incentivando, dando estímulos a las empresas que se instalen en ciudades de 50 a 150.000 habitantes. Hay 55 ciudades de ese rango poblacional en nuestro país. 40 de ellas están fuera de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué no damos beneficios fiscales para que empresas que generan empleo se instalen en esas 40 ciudades fuera de la provincia de Buenos Aires? Entonces, eso no va a permitir poder de mercado sectorial, porque una será una empresa fabricante de envases, otra una empresa maderera, otra una empresa de ingeniería y otra una empresa de no sé qué. No tienen capacidad de colusión para controlar un mercado y van a llevar desarrollos locales a ciudades intermedias, no a capitales grandes, a las pocas ciudades grandes de nuestro país que tienen todo para atraer empresas. No, a ciudades intermedias, que es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, hay muchas formas de imaginar estrategias para descentralizar el país. Ahora, si ustedes miran la historia de nuestro Parlamento en los últimos 20 años, al menos 20 años, es la historia de ninguna presentación en ese sentido. No, claro. Ni ningún proyecto. Es que una de las cosas por las cuales estamos hablando, y bueno, vos tenés una trayectoria que excede largamente esta candidatura, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos hablando porque ahora estás en este trayecto de tu vida, impulsando una candidatura para el Congreso. El tema es eso, ¿por qué llama tanto la atención lo que decís? Porque nosotros venimos atravesando un Congreso en el que o es escribanía, o es un griterío, o es un circo, o ya lo último que estamos viendo, que me parece que es un estado ya de degradación que no se ha visto nunca, donde se pelean las chicas, se pelean los chicos, se quieren trompear en el hemiciclo, digamos, ya llegamos a un punto de entonces alguien que está diciendo, che, esto me parece que acá esto se creó para otra cosa, y esa otra cosa es este plan, discutamos un plan. Es decir, lo desusado en la discusión pública de la Argentina es que se discuta una idea. Bueno, es que verdaderamente la situación es patética y en una medida no menor es patética por eso. Claro. Quiero decir, yo voy a aclarar algo antes de hacer mi razonamiento. Queda claro, estas ideas que yo estoy comentando ahora como candidato, no las inventé para tener algo que decir en las entrevistas de radio. En un artículo en el Diario de la Nación hace 5 años publiqué esto. No hubo un solo funcionario político, ni legislador, ni del Ejecutivo, ni de un partido político, que haya dicho, che, acá hay una idea interesante. No hubo una sola reacción de algún factor de poder interesado en discutirlo. Claro.
Y la idea puede tener muchos problemas, yo no lo sé. Habrá que, para eso hay un parlamento, para deliberar. Yo tengo una idea que tiene un fundamento, tiene un estudio, tiene respaldo, vamos a conversar a ver cuáles son sus fallas, vamos a ver si es viable, vamos a ver cómo la mejoramos, o la descartamos porque nos parece que no es viable y hay buenas razones para descartarla. Pero la democracia es deliberación. Claro. Bueno, yo lo publiqué en el diario La Nación y me alegra mucho poder jactarme de que no estoy inventando cosas para ser candidato. Pero en 5 años, 2020, en 5 años, una idea de esta naturaleza, en un país con estos problemas, porque uno dice, no, porque el tipo publicó una idea, porque piensa que si ponemos argentinos en la luna, entonces... No, es un problema central de nuestra estrategia de desarrollo y de las dificultades que enfrentamos. Es un problema central, puede no ser la buena idea para resolverlo, no lo sé. Pero que ese problema necesita ideas, no hay duda. Ahora, el Parlamento, ignorando la necesidad de que las ideas sean lo que movilice su acción, se ha ido llenando, no digo todos, porque buenos legisladores, se ha ido llenando de Lilia Lemoine. Porque si no hay una demanda social, porque ya no se imagina que el Parlamento puede hacer algo bueno por el país, ya nadie imagina. Entonces la demanda social no es de calidad parlamentaria, es de alineamiento político. Estos le van a dar al presidente oposición o votos. Si yo quiero que le den oposición, voto tal. Si quiero que le den votos, voto a cual. El Parlamento no es una variable del Ejecutivo, es el lugar de las ideas. Las leyes son resultado del pensamiento. Entonces, si no tenemos leyes, o las leyes solo dependen del Ejecutivo, de lo que proponga el Ejecutivo, tenemos un páramo, tenemos un desierto, y cada vez tenemos más un desierto lleno de pobreza. Alejandro, sí. y a estas alturas, ¿es posible pegar un volantazo? Porque ayer escuchaba a Karen Reichard, por ejemplo, señalando esto. El otro es un enfermo mental. Es un enfermo mental, ¿no? Y no, por eso, entonces, yo no quiero hacer todo el día proselitismo, pero si la opción es Karen Reichard, o yo, y lo digo sin ninguna vanidad, no entiendo cómo estamos discutiendo una cosa u otra, la verdad, y no entiendo ¿Cómo puede ser que el Poder Ejecutivo, porque uno dice, si es un partido vecinal, con todo el respeto por lo vecinal, porque yo ni siquiera tengo un partido vecinal, a mí me promueve un movimiento ciudadano, ni siquiera un partido político pequeño, digo, es la ciudadanía, es mucho decir, un sector de la ciudadanía trataría de que esto salga bien. Pero si el Poder Ejecutivo tiene todo el poder, la capacidad de escoger buenos candidatos, de promover a los que lleguen buenas ideas, etcétera, lo que pone es un tipo financiado por el narcotráfico y una mujer que dice que los que no votan al Ejecutivo, que los que votan al peronismo son enfermos mentales, tenemos una síntesis de la gravedad de la situación. Bueno, lamentablemente no se verifica en las listas del Ejecutivo que estén los mejores, ¿no? De ahí para abajo todavía hay cosas que son todavía peores. Pero más allá de eso, Alejandro, a mí también me resulta, digamos, muy cercano todo esto que estás diciendo, en función de es cercano, digo, a los planteos que viene haciendo este sector de la política que trata vamos a ver ahora con qué éxito, de romper un poco la grieta entre el gobierno de Milei y el exgobierno del kirchnerismo, que es el sector de Provincias Unidas. A nosotros nos toca de cerca porque el gobernador de la provincia de Corrientes está inscripto en ese segmento. Y es el planteo que vos hacés con ya un paso más adelante, me parece que es ya con ideas concretas para ir trabajando esto de la descentralización institucional, empresarial, económica, etcétera. Lo que plantean los gobernadores de Provincias Unidas. ¿Existió algún llamado? ¿Existe la posibilidad de trabajar en conjunto? ¿Alguien están conversando? ¿Te llamaron? ¿No? ¿Lo ves viable? No, a ver, yo diría, es curioso también, el hecho de tener redes me da una mirada un poco diferente de la que yo tenía antes, aunque estoy esperando que terminen las elecciones
para salir un poco de las redes porque son agotadoras, en verdad. Pero gente que me dice, me gustaría votarte, pero no vivo en la ciudad de Buenos Aires, vivo en la provincia. ¿A quién votarías en provincia? Y yo digo, si yo votaría en provincia, votaría a Provincias Unidas, sin duda. Pero Provincias Unidas y el movimiento ciudadano que constituimos nosotros no es lo mismo. Yo creo que en provincia de Buenos Aires votaría a Provincias Unidas o en los distritos donde está representada. Me parece que por ahora hay dos problemas vinculados con Provincias Unidas. Uno es la falta de certeza que tenemos de lo que va a ocurrir después de las elecciones, porque hay trayectorias, como se dice, si el mejor predictor del futuro es el pasado, la historia de gobernadores juntando poder para negociar con el Ejecutivo es una historia demasiado presente, demasiado actualizada en nuestro país. Hay que ver cuánta convicción hay en el grupo para mantener una construcción política de largo plazo y no usar el poder para una negociación y que la construcción política se disuelva. Eso hay que verlo. Lo segundo es, creo que Provincias Unidas por ahora tiene planteos muy genéricos. Entiendo que se organizó como un frente electoral, como una coalición electoral, y no programática, pero que tiene, diría, puntos en común demasiado abstractos y demasiado genéricos. Habrá que ver cómo se traduce eso en ideas concretas de desarrollo económico, más allá de los lugares comunes de crear trabajo de calidad, patatán, que lo dice todo el mundo. Ahora, yo creo que en Provincias Unidas, no porque sea Provincias Unidas, como en todo el espectro político argentino, en el mejor, el peor es Milei, y cosas como Milei, en el mejor, porque hay buena gente en la política argentina, nosotros no somos antipolíticos, todo lo contrario. Hay un problema que es un problema grave. Hay 3 niveles de acción pública. Uno es la administración. Tapar baches es administración. Ahora se le está reprochando al gobierno que las rutas están deterioradas. Es lógico reprocharle al gobierno. Lo que es absurdo es hacer una política para pavimentar rutas, ¿no? Quiero decir, tomemos el caso de la ciudad de Buenos Aires. Si uno le pregunta a cualquier ciudadano de la ciudad qué es lo más importante que hizo el gobierno de Macri en 20 años de gobierno de la ciudad, que la ciudad ya no se inunda. Eso es administración, eso no es política ni es gobierno. Lo que pasa es que estamos en un piso tan bajo que conseguir que la ciudad no se inunde parece que es una gran obra política, pero no tenemos una idea diferente de la ciudad, un estilo de desarrollo económico diferente de la ciudad, un uso de la ciudad que no teníamos antes de esos gobiernos, una relación de la ciudad con los cambios climáticos diferente de la que había antes de esos gobiernos, una forma de convivencia y de compartir el espacio público, y ni siquiera una idea del espacio público distinto. No hubo política, hubo administración. Bueno, bienvenida, porque si no hay administración, mejor que la haya, pero eso no es política. Claro. El segundo nivel es el del gobierno, es el de articular los propósitos políticos con su implementación administrativa. Eso es gobierno. El otro nivel es el de la política, y la política implica imaginar un futuro. Claro. Darle forma intelectual a ese futuro y organizar la acción colectiva para que ese futuro se cumpla. Claro. Entonces, cuando yo digo descentralicemos el país, eso es un pensamiento político. Insisto, yo no sé si es bueno o es malo, si es posible o no es posible, si se puede persuadir, porque hay muchos intereses que van a tratar de bloquear una idea así, o no es posible juntar el poder para llevarla adelante. Pero esa es una idea política, no es ni gobierno ni administración. Y en provincia... Se cortó la comunicación, me parece. Lo que estaba muy interesante, vamos a tratar de retomarlo para ver si lo podemos cerrar. ¿Hola? Bueno, la verdad que es una nota, digamos, muy interesante.
Es una persona, Alejandro, muy interesante y estamos, me parece, todo este tiempo que venimos haciendo nosotros proselitismo, por primera vez estamos hablando sobre cuestiones relacionadas con un norte, con un objetivo político que exceda la crueldad y el grito, digamos, sí. ¿no? Con análisis político, ¿no? De profundidad, porque si no es como todo muy así por arriba, y yo siento que últimamente, en los últimos días, estamos escuchando como un disco rayado. El gobierno está utilizando las mismas palabras todos los días, la misma estrategia, el cuca, el coso, el del otro lado, ¿entendés? Entonces hay que sentarnos a conversar de verdad y volver a las bases. Hay que barajar de nuevo, me parece. A ver si lo podemos retomar. Ok. Bueno, mientras tanto, podemos actualizar los datos del tiempo, a ver qué está diciendo por esta hora. Tenemos tenemos imágenes de cómo está afuera en este momento. Yo no estoy sintiendo. Parece que lluvia, calmó pero poco. Nosotros estamos también un poco aislados. No, está lloviendo, parece más despacito, sí, más finito. Llueve. 20 grados una décima es la temperatura a esta hora. Sí, llueve. No, sí. La otra cámara era. Sigue lloviendo. 20 grados una décima es la temperatura, la humedad es total. Los vientos del este soplan a 12 kilómetros y la visibilidad es de 3 kilómetros, por lo tanto está reducida por la lluvia, ¿no? No hay caso. Bueno, vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausita musical. Si podemos, lo recuperamos para el final. Y si no, en algún momento seguramente podremos conversar, ¿no? Porque es como él dice, ahora circunstancialmente está ocupando una candidatura, pero en realidad es una persona con la que se puede analizar muchas cosas del estado de la situación. Independientemente de cómo le vaya Exacto. en la elección, que se pueden retomar estos asuntos, ¿no? Estos asuntos. A ver, vamos a ver si no, ahí parece que lo retomamos. Que lo retomamos. Mientras desarrollamos un título más que está ahí en la portada del diario El Litoral, que va a generar muchísimo ruido. En Goya condenan a un funcionario correntino por privación ilegítima de la libertad de su pareja. La justicia dispuso además que cumpla tratamiento terapéutico obligatorio. Ahora desarrollamos bien de quién se trata, ¿no? Ahí lo tenemos de nuevo. Ok, bueno, Alejandro, justo se cortó y estábamos en un tramo interesante. Aunque sea, ¿vos me estás escuchando, Alejandro? ¿Lo escucho bien? ¿Ustedes a mí? Sí, Perfecto. Ahora sí. Bueno. Ale, justo estábamos ahí pensaba, ¿no? En esto de que hoy transitamos un camino de donde lo que se plantea como reforma en realidad es destrucción. Esto te escuché decir. Lo mismo que estamos en un momento de la política en lo que parece que se habilita la crueldad como un valor y no como lo que es. Y cómo pensar todo esto en esa coyuntura, ¿no? Bueno, yo ahí no hablo como candidato, hablo como ciudadano, hablo como analista político, pero también me importa decirlo como candidato en el sentido de, creo que no solo hay que denunciar lo que pasa, sino también hacer algo para limitar el daño que el gobierno actual está produciendo en la sociedad. Yo creo que hay... yo me considero, y lo digo sin tapujos, por supuesto, yo me considero una persona de izquierda. ¿De qué izquierda? Una izquierda liberal, una izquierda socialdemócrata, una tradición que es la que ha contribuido a hacer del mundo contemporáneo, de algunos países en el mundo contemporáneo, algo que consideramos bastante bueno. Países, los menciono, pero son evidentes. Países como España, como Italia, como Francia, como Alemania, países en los que los niveles de desigualdad son limitados, en los que la sociedad está bastante cohesionada, en la que los bienes públicos, educación, salud, seguridad, justicia son de calidad, en los que
todo el mundo tiene algún nivel de oportunidades que le permiten hacer proyectos de vida autónomos y razonablemente satisfactorios. Esa es la tradición socialdemócrata, es decir, es una tradición política que busca conjuntar el máximo de libertad con el máximo de igualdad. Naturalmente, el máximo de una y el máximo de otra se restringen mutuamente en algún lugar. Si el máximo de libertad es que cada uno haga lo que quiere, sin restricciones, bueno, los muy poderosos van a seguir tomando ventajas sobre los más débiles. Si uno quiere un máximo de igualdad sin restricciones, entonces es una forma autoritaria de extraer cosas de unos para dar a otros arbitrariamente. En esa perspectiva, que es la mía, una perspectiva socialdemócrata, yo creo que este gobierno está haciendo daños terribles, pero que sumados a daños que ya se han producido, nos dejan una sociedad desguarnecida. ¿Qué quiero decir? El kirchnerismo deterioró las ideas progresistas. Se pasó hablando de justicia, de solidaridad, de etcétera, y no hizo nada por esos valores. Entonces, buena parte de la sociedad se hartó de escuchar un discurso supuestamente igualitarista que lo único que hizo fue crear pobreza, enriquecer a unos de un modo corrupto, confrontar inútilmente con el resto de la sociedad, etcétera. El progresismo quedó devaluado. Ahora esta gente está devaluando el componente liberal de la política, que es el de los derechos individuales, el del respeto de la minoría, el de etcétera. Si no tenemos valores progresistas, si no tenemos valores liberales, la política argentina se convierte en una guerra civil, porque los valores de justicia y respeto y los valores de libertad y derechos son los únicos que permiten que las sociedades no se destruyan. Este gobierno está haciendo una labor nefasta porque se llama liberal y de liberal no tiene nada. Nada de liberal. Es inconcebible que un gobierno liberal use el lenguaje que usa esta gente, claro, y se jacte, como se ha jactado el presidente, de que la crueldad no es mala. Hay una filósofa norteamericana, una filósofa de familia judía norteamericana, murió muy joven, murió a los 50 y pocos años, pero dejó una obra extraordinaria llamada Judith Shklar. Y ella, en un ensayo magnífico que se llama El liberalismo del miedo, dice que toda sociedad liberal tiene como principal propósito evitar el dolor ajeno, el daño a los otros. Eso es liberalismo. Entonces, yo que me reivindico de una tradición socialista, democrática, socialista, liberal, de izquierda liberal, digo, tratemos de preservar los valores liberales. Este gobierno los hunde, los destruye. Lo que el liberalismo para este gobierno es que es no ni siquiera cuestionar, digamos, ¿no? Cuestionar sos golpista, digamos, ¿no? No, pero es que la polarización, yo creo que en este momento el peor enemigo del presente y del futuro del país es la polarización. Y diré algo más. El eslogan del gobierno, kirchnerismo nunca más, es falso. Es falso en el siguiente sentido. Si el kirchnerismo se acaba, el gobierno también. Claro. Es falso en dos sentidos. El primero es que eso que ellos llaman kirchnerismo, que es una metamorfosis, la enésima metamorfosis del peronismo, no se va a acabar en la medida en que haya un 30% de la sociedad alineada con esa historia política, no se va a acabar. No hay posibilidad de que se acabe. No importa si es deseable o no es deseable. Pero no hay posibilidad de que se acabe. Entonces, hagamos una política que no parta del deseo de que se acabe algo que no se va a acabar, a menos que nos propongamos exterminarlo. Y eso, bueno, hay que poder decir vamos a exterminarlo. O sea, que nunca más es imposible. ¿Pero por qué se enuncia algo imposible? Porque se sabe que no va a ocurrir. Y es fundamental para Milei que el kirchnerismo no desaparezca. Porque el kirchnerismo es lo único que le da sentido. Claro. Sin kirchnerismo, claro, Milei no existe. Milei no tiene nada que decir que no sea ellos o nosotros. Yo tengo algo para decir que no es ellos o nosotros. Yo digo, miren, ¿por qué no pensamos en distribuir la población en el territorio con estas estrategias? ¿Por qué no pensamos en
mejorar el sistema de salud que consume 3 puntos más del producto de lo que consume el sistema de salud en países desarrollados y da prestaciones peores. ¿Por qué no pensamos en estrategias para mantener a los estudiantes en la escuela hasta que se gradúan? Tengo una propuesta legislativa también para eso. ¿Por qué no pensamos en... Yo no tengo que pensar en el kirchnerismo ni en el mileísmo para pensar el país. Yo tengo ideas para el país. Y cuando digo yo, es porque estoy hablando de alguien que está también peleando una banca en el Congreso para llevar esas ideas. Yo no digo, mire, jamás he sido peronista, nunca he votado al peronismo. Bueno, miento, pero ahora si es necesario explico por qué una vez lo hice, pero no tengo nada que ver con el peronismo, no tengo... Ni fue peronista mi padre, y entonces yo soy antiperonista y me defino porque mi papá no sé qué, como le pasa a mucha gente, ni fui de una familia gorila, ni... El peronismo es parte de la vida de este país y hay que vivir con él y hay que pensar el futuro con el peronismo, como hay que pensar el futuro con una centroderecha democrática, como hay que pensar el futuro con lo que queda de radicalismo, que ojalá pueda volver a reunirse en un partido político relevante como lo fue. Entonces, digo, mi problema no es, yo no estoy pensando en que vamos a salvarnos contra alguien o matando a alguien, o que, como dicen algunos funcionarios o voceros del gobierno actual, todos los problemas los puso el peronismo en el país. Los problemas del país los pusimos todos, y todas las tradiciones políticas, todas las tradiciones ideológicas, todos. No hay un culpable. Somos responsables de nuestro presente como hemos sido responsables de nuestro pasado y como tenemos que ser responsables de nuestro futuro. Y decir que todos los problemas son del peronismo es desresponsabilizarse del futuro, porque en la medida en que el peronismo siga ahí, todos los errores del futuro se le van a seguir atribuyendo al peronismo en lugar de atribuirnos a todos los demás la parte de responsabilidad que nos toca. Entonces, la polarización es lo que debe terminar, y en ese sentido Provincias Unidas puede hacer una contribución fundamental. Porque aunque no tenga grandes ideas transformadoras, aunque no tenga una vocación política en el sentido en el que yo lo decía, y tenga más una vocación de gobierno o de poder que política, es una alternativa para terminar con la polarización. Y yo no digo terminar con la polarización, quiere decir que se termine el kirchnerismo o que se termine el PRO o Milei. No. Que se termine la política como la voluntad de acabar con el oponente. Alejandro, me quedé sin tiempo, pero no va a ser seguramente la última vez que vamos a hablar, porque de acá se desprenden muchas cosas, seguramente va a haber mucho para cortar después del 26 y mucho más después del 10 de diciembre, y además porque nos queda pendiente una cantidad de cosas relacionadas con cómo hacemos nosotros, ¿no? Esto que vos decís, también para reclamar nosotros como ciudadanos que pongan adelante una idea y no solo el poder, digamos, ¿no? Para discutir la política, pues si no, claramente estos que tenemos hoy son los resultados casi permanentes, digamos, ¿no? Así es. Yo voy a terminar como candidato, ¿puedo? A ver, no hay problema. Que la gente vaya a votar, hay que ir a votar, porque están dejando de ir a votar, y entiendo, quiero decir, nosotros nos metimos en esto porque estábamos tan decepcionados como buena parte de la ciudad que no había a quién ir a votar, era frustrante, sabíamos que iba... Bueno, que la gente no deje de votar, y que todos los correntinos que los escuchan, o a los que les puedan hablar, que nos voten a nosotros. Queremos hacer cosas para que Corrientes y Tucumán y Mendoza, y queremos una política de ideas y no una política de insultos, que voten alternativas que no sean las de la polarización. Es una acción legislativa. Cuanta más gente con voluntad de legislar bien entre a los parlamentos en todo el país, mejor es para la sociedad. Hay que salir de la falsa dicotomía entre unos y otros. Hay gente buena en muchos lugares, no solamente nosotros. En la misma ciudad de Buenos Aires hay buenas opciones. Yo creería que nos voten a nosotros porque tenemos mucho compromiso para ir al Parlamento, pero hay buenas opciones. Hay que ir a votar y no votar en la polarización. Hay que votar por ideas. Ale, muchas gracias. Muy amable por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, 9 de la mañana, 11 minutos. Estábamos